Grabemos esto. Muy bien, por favor díganme qué ven a partir de ahora. El simulador, profe. Muy bien. El simulador. Entonces, ya antes vimos un primer simulador de la misma familia PhET. Esto es Boulder, Colorado. Son simuladores bastante potentes, muy didácticos y sobre todo, y es sobre lo que quiero llamar la atención, muy útiles para estructurar métodos de estudio, porque a veces no los vemos en esa medida, los vemos como algo atractivo, como algo estético y bonito, pero no como algo de lo cual se puede aprender. Y resulta que sí, estudiar no es solamente coger todos estos libros que están aquí alrededor y ponerse a buscar ejercicios y a resolver como locos, esa es una parte nomás. Y aquí tenemos más. Esta herramienta, por ejemplo, ustedes pueden ver, tiene una parte introductoria, maneja el tema de vectores, que usted sabe en movimiento de proyectiles, quienes hayan visto ya el tema, por supuesto, está el desplazamiento, está la velocidad, está la aceleración, que son vectores. Y hombre, pues una cosa es pensar en o ver cómo se desplaza este borrador si yo lo lanzo y él seguirá pues una trayectoria parabólica, pero de ahí a colocarle información adicional y que yo pueda ver el vector gravedad y que yo pueda ver el vector velocidad, pues ya es mejor el ejercicio, es mucho más completo, tiene más información y me resulta más fácil entenderlo. Entonces tenemos vectores, por acá dice arrastra y por acá tenemos un laboratorio. Voy a describir este como para darles una idea de cómo uno lo puede utilizar para estudiar. Entonces, como se dan cuenta, es simple. Tenemos el mecanismo de lanzamiento que consiste en un cañón. Podemos variar la altura del cañón, podemos cambiar la inclinación del cañón y podemos cambiar la rapidez inicial de la bala del cañón. En esos casos en el que el profe le dice a usted, plantéese usted sus ejercicios, consiste en darle valores a las variables. Las variables básicas para el movimiento de proyectiles, el ángulo de disparo y la rapidez inicial. Esos son básicas. El simulador le dice, agréguele la altura. Y entonces usted podría perfectamente hacer lo siguiente, llegar al simulador y decir, bueno, me planteo que voy a colocar este cañón a una altura de 8 metros sobre el nivel del suelo. Mi ejercicio tiene un cañón con una inclinación de 55 grados y además le voy a dar una rapidez que no sea tan alta, digamos unos 10 metros por segundo. Y ya está, planteado. No necesita nada más. Ahora, usted, digamos que como parte del ejercicio va a utilizar las herramientas de toda la vida. Lápiz, borrador, papel y calculadora. Y se plantea la siguiente inquietud. ¿Cuál será el alcance horizontal de ese proyectil? Es decir, en esas condiciones, ¿hasta dónde llega en distancia horizontal? Y coge su papel, comienza a escribir, desarrolla, obtiene un resultado. El que sea, no lo sé en este momento. Yo voy a suponer cualquier valor, no importa. En el suelo usted puede ver aquí una diana, estos círculos blancos, rojo concéntrico, usted lo puede mover. Digamos que su cálculo dio algo así como, pongamos por caso, 16.8 metros. Eso fue lo que le dio en el papel. Usted se viene aquí al simulador, establece las condiciones iniciales, altura de 8 metros, inclinación de 55 grados, rapidez inicial de 10 metros por segundo y dispara. Y comprueba si su resultado en el papel fue el que obtuvo acá. Genial. Usted está verificando las cosas y está viéndolas en acción. Esto es espectacular. Este simulador, repito, es de la misma familia del simulador que utilizamos la vez anterior cuando hablamos de circuitos. Es amplio. En física, en biología, en matemática y en química encontrarán un montón de herramientas. Bueno, dicho eso, me paso al siguiente ejercicio. Por favor, me confirman si están viendo los ejercicios. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Señor. este segundo, recuérdeme, ¿ya lo hicieron o todavía no? No, profe. No lo han hecho. No, profe. Ok, Negativo. bien. Este tema se ve en termodinámica, es bien bonito. Para construir una gráfica de esta necesita solamente dos ecuaciones, un par de ecuaciones y con eso ya la hace. Y lo mejor, se ajusta fielmente a la realidad, con valores y con discrepancias muy leves, pero funciona. O sea, la física funciona. Un estudiante observa que una vela calienta un cubo de hielo
Y luego construye la siguiente gráfica en la que se describe la transferencia de calor y la temperatura en el fenómeno. Gráfica, viene gráfica. Acuérdese lo que hemos dicho de las gráficas en ICFES. Contienen información relevante, están ahí por una razón y hay que atenderla. Entonces hay que saber leer la gráfica. Y cuando yo voy y miro la gráfica, encuentro lo siguiente. En el eje horizontal tengo la variable calor medida en julios. Mire que la J que está ahí significa eso, unidad de medida de energía, julios. Y en el eje vertical tengo la temperatura medida en grados Celsius. Entonces, y un detalle adicional. La puntica de flecha que aparece en los ejes, esta que estoy señalando aquí con el ratón y por acá en el vertical, me indica hacia dónde se da la variación positiva, es decir, hacia dónde aumenta. Eso quiere decir que el calor en esta gráfica en concreto aumenta hacia la derecha y la temperatura en esta gráfica en concreto aumenta hacia arriba. Ahora aparecen unos dibujos con línea continua que indican cómo se da el cambio de fase. Acuérdese, cambio de fase o cuando hablamos de fases o hablamos de estados de agregación, son sinónimos, ¿no? Cambio de fase, cambio de estado, vienen a ser sinónimos. Se habla de estados de agregación de la materia o de fases de la materia. Personalmente prefiero más el término de fase como aparece aquí. Fase líquida, sólida, gaseosa, plasma. Ahí están. Ahora viene la pregunta. Si el estudiante sabe que los cambios de fase de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a plasma, se presenta cuando el calor aumenta, acuérdense lo que dijimos hacia dónde aumenta ahí la gráfica, ¿no? Pero la temperatura se mantiene constante. ¿Cuántos cambios de fase se observarán en la gráfica? Bueno, quiero escucharlos a ustedes. Hagan una lectura de un minutico, tomen la decisión y me dicen, ¿0 cambios de fase? ¿1, 2 o 3? Un minutico. Bueno, muy bien, ya tenemos un minuto. Díganme ustedes. Por acá por el chat veo. 2. Daniela, Gracias, profe. Christopher, Jonier, 2, 2. Ahí está. Pues son 2. Ahora, ¿cómo hicieron para determinarlo? Es fácil. Mire, este tema viene a considerarse, a estudiarse por allá a finales de 11, porque es parte de lo que se conoce como termodinámica. Por ahí lo mira uno. No sé si en química se lo ve antes, pero en física es ahí. Y a pesar de eso, note algo, como lo hemos visto en anteriores ocasiones, ICFES redacta también estas preguntas que prácticamente le dan a uno el contexto necesario para uno responder solamente leyendo. Y ya está. Aquí hay una cosa clave, me dice abajo, si el estudiante sabe que los cambios de fase se presentan cuando el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante, ¿cuántos cambios de fase hay? Con lo que es solamente lectura de gráfica, usted lo responde. Usted no tiene que saber nada de calor específico, de calor latente, de punto de ebullición. No, lectura de gráfica. Fíjese, el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante. Eso es aquí donde estoy moviendo el ratón y aquí donde lo estoy moviendo ahora. Note lo siguiente. Voy a ir con el ratón y por favor voy a ir haciendo una descripción de cómo sería el proceso físico, es decir, lo que está sucediendo con ese cubito de hielo allá a medida que vamos avanzando en la recta. No pierda detalle porque esto es bien interesante, es bien bonito. Iniciamos con el cubo de hielo por aquí. Entonces, en el punto de menos 20 grados Celsius tenemos este es nuestro cubo de hielo. Está a una temperatura de menos 20 Celsius. Usted y yo sabemos que el punto de congelación del agua es de 0 grados Celsius, o sea que cuando el agua llegó a 0 se congeló y luego siguió descendiendo, ya ha vuelto hielo, siguió descendiendo. Este hielo está a menos 20. Le pongo la vela debajo, la enciendo,
y comienza un mecanismo de transferencia de energía que se conoce como calor. Ese calor que usted ve aquí en el eje horizontal. Y entonces note que a medida que nos alejamos de esta eje vertical hacia la derecha buscando un calor más grande, a medida que nos alejamos, la temperatura va subiendo y entonces esa temperatura cambia de -20, que era lo inicial, hasta -10, -5 y llegó a 0. Y estamos justo en este punto donde estoy moviendo el ratón. En ese instante, apenas sí comienza el cambio de fase. Así sucede. Entonces tuvimos el cubito, le prendimos la vela comenzó a transferir energía por calor, pero él no se fundió inmediatamente. Lo que hizo fue aumentar su temperatura. ¿Aumentarla? Sí, claro, desde -20 a -19, -15, -12, -5, 0. Aumentó. Ya en 0 está listo para cambiar de fase. Y entonces vamos aquí en la curva. Fíjense por favor ahí en la pantalla. El calor sigue aumentando, es decir, la velita le sigue entregando energía por calor a ese cubito. Mire que el cubo no aumenta su temperatura. Aquí está en 0. Esta raya que estoy aquí señalando con el ratón está toda acostada sobre el eje X en el punto de 0 grados Celsius. Y eso es lo que sucede. Ese cubito sometido a la llama de la velita, lo que va a hacer es fundirse. Después de que alcanzó el 0 Celsius, comienza a derretir y a derretir y a derretir y sigue derritiendo a la misma temperatura, 0. No se incrementa su temperatura, eso es interesante. Solo hasta este punto, fíjense por favor en la pantalla. El calor sigue aumentando, el cubo se sigue derritiendo hasta que llega un punto en el cual se derrite completamente, que es ahí donde estoy señalando con la flecha, con el ratón. Ahí ya el cubito se volvió agua, cambio de fase 1, de sólido a líquido. Ahora, ¿qué sucede? De ahí en adelante, mírelo. El calor sigue aumentando. Usted la llama, la dejó quietica, no la quitó. Ella, la vela, sigue transfiriendo la energía a ya no el cubo de hielo, sino al montoncito de agua correspondiente. Y entonces esa cantidad de agua comienza a incrementar su temperatura. Es lo que vemos aquí en la gráfica. De 0 a 5, 10, 20, 30, 40, 50 más o menos por aquí. Usted lo puede leer en la gráfica, 50. Y sigue aumentando. Es decir, la vela le sigue entregando energía. 60, 70, 80, 90, 100. Agua a 100 grados Celsius. Punto de ebullición. ¿Qué sucede ahí? Mire la gráfica. El calor sigue aumentando. La vela sigue encendida entregando energía por calor. Pero aquí esa agua, usted lo nota, se mantiene a 100 grados Celsius. Resulta que ahí comienza un nuevo cambio de fase. De la fase líquida a la fase gaseosa. Y entonces en ese punto es cuando usted en la olleta de la estufa comienza a ver que ya se desprende vapor de agua. Y mientras usted mantenga la llama encendida, toda esa agua se va a ir, como decimos coloquialmente, consumiendo, es decir, convirtiendo de líquido a gas, a vapor de agua. Y si usted pudiera mantener eso ahí, toda esa agua que está en líquido, a medida que le agrega energía por calor, se convierte en gas. Esto que está aquí es un nuevo cambio de fase de líquido a gaseoso. Aumenta el calor, es decir, la energía entregada por la estufa, por la vela, pero la temperatura no aumenta en 100. Todo este intervalo de aquí, lo que tenemos físicamente es una mezcla, ¿no? De agua-vapor, porque está a término medio, apenas está haciendo el cambio de fase. Aquí, donde estoy señalando con el ratón, es cuando ya termina el cambio de fase. Aquí es cuando ya yo no tengo agua en fase líquida, sino toda en fase gaseosa. Y de aquí para adelante vuelve y juega. Si usted persiste y le deja la vela ahí o le deja la estufa encendida, pues le sigue transfiriendo energía por calor, pero lo que va a hacer ahora es que ese vapor de agua que usted tiene allí comienza a incrementar su temperatura y así sucesivamente. Como podemos ver, la parte de la explicación física es bien interesante, es bien bonita. Y si no, desde el punto de vista de la matemática, usted sabe que constante es una recta así. Aquí tenemos dos secciones, una aquí, cambio de fase de sólido a líquido, y aquí, cambio de fase de líquido a vapor de agua gaseoso. Respuesta correcta, dos cambios de fase o dos cambios de estado de agregación. Por favor, me confirman con audio. ¿Se ha entendido la idea hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, muy bien, esto es divertido. Vamos con la siguiente pregunta. La número 3. ¿Quién me puede colaborar con la lectura del enunciado, por favor? Yo, profe. Gracias, adelante. Una persona se dispone a afinar su guitarra y para hacerlo toca una de sus cuerdas. La cuerda vibra como si fuese una figura y de igual manera hace vibrar las partículas de aire, lo cual genera sonido. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes características del aire cambia cuando el sonido se propaga? Vale. Opción A, la densidad, porque las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección. Opción B, la densidad, porque las partículas se alejan o se acercan entre sí. Opción C, la masa, porque las primeras partículas en contacto con la cuerda viajan con la onda. Y opción D, la masa, porque las partículas de aire son arrastradas con la onda. Muy bien, muchas gracias. En un sentido personal, ¿usted por cuál votaría? Por la profe. Bueno, ¿con qué razón? ¿Qué le induce a pensar que esa es la correcta? Pues según lo que entendí, creí, eh, la cuerda vibra porque las partículas, ¿cómo le explico? Ay, No se Dios. preocupe. Todo arranca ahí. Todo arranca ahí con la vibración de la cuerda, ¿no? Sí, todo, correcto, todo arranca con la vibración de la cuerda y pues todo es como al mismo tiempo, ¿entiendes? Sí. Bueno, vamos a mirar esa idea. Yo sé que después de esto lo van a tener muy claro. Eso no es ser pretencioso, ¿no? Eso es confiar en las herramientas. Denme un momento, por favor, y díganme qué ven en este momento. Simulador, pues, Bien, ¿qué título aparece ahí? muere agua. Introducción de onda. Ah, estamos bien ubicados. Cuando uno habla de ondas, habla básicamente de dos tipos. Este tema de ondas, de hecho, es de los que se ve también al final de 11. Entonces, si usted no lo ha visto hasta ahora, porque está en décimo, pues no se preocupe mucho. De hecho, si está en 11 y tampoco lo ha visto, pues tampoco porque pues, ha transcurrido apenas un periodo y no es mucho lo que uno logra avanzar, pero ya casito llegan, ya casito. Y entonces les decía, hablamos de ondas o mecánicas o electromagnéticas. Y las mecánicas son las que aplican aquí para el caso del agua que me muestra el simulador, para el caso del sonido. Y las electromagnéticas, pues son las del otro lado, las de la luz por acá. Entonces, hoy vamos a mirar estas del sonido, ondas mecánicas. Para que entendamos lo que está sucediendo con esa cuerda de guitarra y el aire que está alrededor y cómo es que yo consigo escuchar la pulsación de la cuerda de guitarra o el fenómeno acústico asociado a esa pulsación, vamos a utilizar este simulador. Esto que estamos viendo en pantalla es una representación bastante simplificada de lo que sería el aire, las moléculas de aire en una habitación. Tenemos ahí un excitador. En física se le conoce como excitador al dispositivo que permite excitar un medio o un sistema, que en este caso, por supuesto, el sistema, el medio será el aire de la habitación, representado por esas bolitas que semejan moléculas de aire, muy organizaditas ellas, y el excitador, que es el parlante. Y entonces él es el que va a producir la excitación. Ahora, por favor, cada uno de ustedes escoja una de esas bolitas, la que quiera, y mentalmente va a observar qué sucede con ella. Bueno, cada uno escoja una cualquiera. Y va la perturbación. No le pierda vista, por favor. Obsérvela solo a ella. La cosa se va a poner un poquito desordenada, pero haga lo posible por seguirla a ella, a la que usted escogió. Ahí va. No le pierda pista a la que usted escogió.
No le pierda pista, todavía no. Listo. Ahora sí, díganme, ¿la molécula que usted escogió terminó lejos del sitio donde inició o terminó en el mismo sitio? En el mismo sitio. Mismo lugar. ¿No es cierto? En el ¿No mismo es cierto que sitio. sí? Y fíjense que el simulador agrega allí esas moléculas rojitas, las puede ver. Hay una retícula ahí, se diferencian, son rojitas, con la intención de que uno no vaya a caer en la tentación de creer que es que todo se está moviendo hacia la derecha. Porque como ustedes lo pudieron evidenciar, estas moléculas no es que por la excitación del parlante se fueron hasta el otro lado de la habitación. Eso no sucede. Lo que se fue hasta el otro lado de la habitación fue la perturbación, la excitación del medio. Esa perturbación sí. Y entonces lo que usted pudo ver fue eso, una molécula aquí, una adelante, otra más allá, y esta que fue la que primero se excitó, movió a la otra y la otra a la otra, y así en secuencia, en un efecto de cadena, de avalancha, de efecto dominó. Y entonces esta a la de allá, esa a la siguiente, esa a la siguiente, y entre el va y ven, el empuja y trae, es que se propaga esa perturbación hasta el otro lado. Esa es una oscilación. Se da alrededor de un punto que se conoce como punto de equilibrio. Es como cuando usted, por ejemplo, coge un péndulo y lo sostiene del techo, coge el techo acá, coge la cuerdita, coge la lenteja, que con ese nombre se conoce la bolita que usted le cuelgue ahí al péndulo, coge la lenteja y si usted lo deja quietecito allí, ese será su punto de equilibrio. No está ni subiendo ni bajando. Pero si usted coge la lenteja y la levanta, la perturba, excitación, la perturba y la suelta, ella ya va a comenzar a oscilar alrededor de un punto de equilibrio, el que estaba por aquí en la mitad. Ellas, las moléculas de aire, hacen exactamente lo mismo. Alrededor de un punto relativamente estable, hicieron esto, fueron y vinieron, fueron y viniendo, transmitiendo la perturbación. Fíjense por favor, y lo van a notar, eh, que hay en este medio algunas zonas en las que aparentemente no hay muchas moléculas y en cambio hay otras en las que aparentemente sí. Por favor, nótelo. Ahí ya encendí el parlante nuevamente. Miren que la perturbación comienza a propagarse. Las moléculas de aire, acuérdese, se excitan, se mueven, empujan a las demás, a las vecinas y se transfiere hasta el otro lado. Note por favor que aparecen unas zonas, allí se ve clarito, donde hay aparentemente pocas moléculas, o por lo menos están muy separadas. Casi que se ve el fondo gris, uniforme. O sea, hay muy pocas moléculas y están muy separadas. Mientras que, y simultáneamente, hay otras zonas donde aparecen las moléculas muy juntas. Acuérdese de ese concepto. Moléculas separadas, baja densidad. Moléculas juntas, alta densidad. La densidad es eso. ¿Qué tan cerca tengo yo las moléculas de un material en un volumen dado? Y entonces aquí yo lo veo clarito. Yo estoy viendo unas zonas donde se ve casi que el fondo gris, se conocen como zonas de rarefacción. Rarefacción, así se llaman, porque hay muy poquitas moléculas ahí. Y asimismo hay otras donde hay una zona de compresión donde se juntan ellas. Mírala que ahí está. Ahora, vamos a superponer información a esto. Eso que usted está viendo ahí es la onda, es la perturbación, es el sonido como tal. Las moléculas son el medio a través del cual se propaga ese sonido. ¿Sí mira la diferencia? Entonces, no es que esa molécula se esté yendo para allá porque yo hablé aquí y entonces se movía hasta su oído. No, no, hay una perturbación. La perturbación es esa onda que usted ve ahí que está resaltada con colores negro y blanco. Vamos a dejarla sola a ella, la onda. Miren la onda. Eso es el sonido, propagándose desde una fuente y en todas direcciones, lejos de la fuente. Y usted ya sabe que para que esto suceda, las moléculas hacen esto, movimiento de vaivén. Y entonces aquí, enfrente de este micrófono, yo, el profesor Arbey, utilizando mis pulmones, el aire que tengo contenido en ellos, mis cuerdas vocales, la caja de resonancia, modulación, produzco una A,
una B, una C, y eso es una variación en la presión aquí que obliga a que las moléculas de aire vayan y vengan, oscilen. Esa perturbación que yo provoco aquí llega hasta el micrófono, hasta este micrófono, que tiene una membrana también, y esa membrana detecta esas perturbaciones. Es como si las moléculas fueran balitas que están pegándole, y como ellas hacen esto, van y vienen, pues la membrana vibra o más amplio o menos amplio, que eso depende del volumen que le pongamos a la voz, o más rápido o menos rápido, pero lo hace. ¿Por qué? Porque hay una variación en la presión del aire. ¿Por qué? Porque yo la estoy causando. Ellas van, vienen, van, vienen, van, vienen, empujan a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta que las que están aquí junto a la membrana empujan y la mueven. Esa membrana, por efecto del micrófono, del dispositivo como tal, convierte esas oscilaciones, esas vibraciones mecánicas en corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se va por el cable. El cable lo lleva hasta el computador, se procesa, se convierte en una señal digital, sube a la nube, baja allá donde usted está conectado, conectada, y el computador suyo, el teléfono, hace el proceso inverso. Coge la señal digital, son señales eléctricas, la convierte en una vibración de una membrana. ¿Cuál? La del parlante. Si usted ha mirado, los parlantes son eso, tienen una membrana. Físicamente se mueve, uno la ve que se mueve. La corriente eléctrica induce esa variación y entonces es la membrana del parlante la que en esta ocasión va a empujar a las moléculas de aire que están ahí alrededor suyo. Y ellas, desde allá donde usted tiene el parlante o incluso los auriculares, en esas distancias grandes o pequeñas, una a otra, en un efecto de cascada, de avalancha, van a ir transfiriendo la perturbación hasta que llega a otra membrana. Esto es de membranas, el tímpano. Y en el oído medio usted tiene un montón de huesecitos por ahí que convierten esa vibración del tímpano, esa membrana se deforma, la convierten en señales eléctricas nuevamente, que llegan hasta su cerebro, y por la educación y la formación que usted ha tenido, pues su cerebro las decodifica diciendo esto es una A, o es una B, o es una C. Vibraciones, ondas, sonido. Esto es muy bonito. Bueno, por favor me confirman con audio. ¿Hasta ahí se ha entendido la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Volvamos al documento. Ahora sí, díganme, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? B. Por supuesto, sí señor, sin lugar a duda. Mire que la A, vamos a hacer una exploración ligera. La A me dice, la propiedad del aire que cambia es la densidad. Hasta ahí estamos bien, porque en realidad eso fue lo que vimos, ¿no? Las moléculas, en la medida que vibran, en algún momento se alejan y en otro momento se acercan. Baja densidad, alta densidad. ¿Estamos bien? Vamos a ver lo que sigue. Porque las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección. Eso sí que no. Porque usted vio que a medida que unas iban, otras venían, ¿se acuerda? Es un movimiento de oscilación. Unas van, otras vienen. Y ni siquiera se desplazan muy lejos del punto de equilibrio, sino un poquito hacia allá y un poquito hacia acá, esa vibración. La B sí es muy clara. La densidad, porque las partículas se alejan o se acercan entre sí, obviamente. En la medida que se alejen, la densidad baja, hay menos partículas por unidad de volumen. En la medida que se acerquen, la densidad aumenta, hay más partículas por unidad de volumen. Ahí está la respuesta correcta. Muy bien, la B. Bueno, me dicen que la 4 ya la hicimos, ¿no? Entonces vámonos a la... A ver, esta cosa no se mueve. Aquí hay una. Un planeta tiene 4 lunas. ¿Esta ya la hicieron? No, profe. Creo que no, señor. Vale. Tomémosla y la vamos a manejar. Bueno, voy a leerla inicialmente. Y por favor, mientras yo la copio y la pongo en otro sitio para que la tratemos, usted va a ir pensando cuál es su elección de respuesta. Dice,
Un planeta tiene 4 lunas. Usted las puede ver ahí, M1, M2, M3, M4. Ahí está el planeta. Por el manchado, aparentemente es Júpiter, ¿no? Que orbitan a la misma distancia como muestra la figura. Aparece la distancia a cada una de ellas. De pronto el dibujo no le hace mucha justicia al enunciado, ¿no? Cuando dice que es la misma distancia, porque aquí se ve como una elipse más que un círculo. Entonces, uno lo tiene en cuenta. Pero asume que esa es la misma distancia. Si la masa de las lunas cumple ¿qué? La masa de la luna 3 es mayor que la masa de la luna 4, que es mayor que la masa de la luna 1, que es mayor que la masa de la luna 2, y se sabe que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa, fuerza gravitacional, masa. ¿Qué luna ejerce mayor fuerza gravitacional sobre el planeta? Luna 1, esta que está por aquí, luna 2, por acá, luna 3, por acá arriba, y luna 4, por aquí a la derecha. Bueno, ya hay opciones de respuesta. Espérese, esto no es. ¿Ya hay respuestas? No, profe. Perdón, estoy leyendo el chat. Profesor, dejó el programa funcionando y se escucha el pitido. ¿Es por su casa? Se escucha como si fuera un ventilador, como de un jet. No, profe, un pitido. Eso es para el programa. ¿En este momento se está escuchando? No. Ya no. Bien. Bueno, era lo que les decía, ¿no? Los simuladores consumen bastantes recursos de la máquina. Dependiendo de la máquina que tengan, se calienta más o se calienta menos. Este computador mío ha funcionado muy bien toda la vida, no tengo queja de él, pero se recalienta cuando se le exige bastante. Entonces, pues hoy ha estado bastante exigido. Es de entender, a pesar de que lo tengo sobre una base refrigerante, ¿no? Pero, bueno, el pitido es eso. Es el ventilador andando a tope, intentando refrescar la máquina para que no se funda. Bueno, ya me voy a cambiar. Tomen su decisión, ¿no? Mientras yo comparto lo siguiente. Aquí estás. Por favor, díganme qué ven en este momento allá. Un ejercicio. En Paint, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Vendría siendo la C, profe. Sí. Esto es bueno, este tema es muy bonito. Este tema se ve aquí. Mecánica celeste. A mí me gusta mucho, aparte de la astronomía. Ahí está vamos a alejarlo un poquito. Ahí está el ventilador intentando refrescar. Entonces les decía, mecánica celeste, están votando por la C. Cuéntenos, ¿por qué la C? Pues, profe, porque como dice que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa y en la pregunta me están preguntando qué luna ejerce mayor fuerza gravitacional, entonces como dice proporcional a la masa, diríamos que la que tiene más masa, la más grande. Muy bien. Este tema, concretamente, ¿quién se acuerda cómo se llama? María de los Ángeles, tú misma. Las leyes de Kepler. Casi, pero va por ahí. ¿Quién me dice? Eso. Muy bien. Y sí, todo esto está junto. Cuando hablamos de mecánica celeste, hablamos de la ley de gravitación universal y hablamos de las leyes de Kepler. Bien, vamos bien. Bueno, con lo que aparece en el enunciado nomás, uno puede responder y efectivamente es así. Si me está diciendo la fuerza gravitacional es proporcional a la masa, entendámoslo como directamente proporcional, pues uno diría a mayor masa, mayor fuerza
de atracción gravitacional. Y entonces si yo miro las lunas, yo veo que M1 tiene una masa chiquita. De hecho, me lo dice, ¿no? El enunciado. La más pequeñita es M2. M1 es más grandecita, M4 tiene mayor masa y M3 es la más masiva. Y si no, pues lo veo en el dibujo, ¿no? M3 es la más masiva, ahí está, se nota. Eh, Uno diría eso. Si es directamente proporcional, a mayor masa, mayor fuerza, pues directo, de una. La luna 3. Bien. Ahora, para que tengan un poquito más de ilustración al respecto, vamos a mirar este aspecto y ya terminamos con él. Esta ley de gravitación universal, ¿quién me dice a quién se le atribuye? ¿Quién la anunció? A ver, ¿a qué físico? A Isaac Newton. Muy bien. Entonces tenemos aquí a Isaac Newton. Y esta ley es bastante sencilla, es simple. No se vaya a asustar, usted no la va a memorizar, no se la tiene que aprender, esto está en todos lados, usted simplemente la comprende y la aplica cuando lo necesite. Y entonces aquí, ¿qué aparece? Mire, este F sub G es esta fuerza de la cual me está hablando, la fuerza gravitacional. Tiene lugar entre dos cuerpos con masa. Ojo, no es que solamente aplique entre la Tierra y la Luna o entre la Tierra y el Sol, sino que también aplica entre este masito de hojas y este tarro, o entre este masito de hojas y los lentes suyos allá donde sea que usted esté, por muy lejos que esté. Será muy pequeñita, pero está ahí. Y entonces aplica entre dos cuerpos con masa. Bueno, sus masas son M1 y M2. Descartado de ahí dos de las variables, M1 y M2, ya sabemos qué son. Esta y esta. Aparece otra, la G. Esta es la constante de gravitación universal. Usted no se la tiene que saber, usted la busca cuando la necesite. Y es una constante. Va a estar siempre con el mismo valor. Eso es lo que quiere decir la constante, ¿no? Y aparece una tercera variable acá. Bueno, una cuarta. R. R viene a ser la distancia. Esta distancia a la cual se refiere el enunciado. Por extensión, le nombramos radio. Y es, repito, la distancia que hay entre los puntos que serían el centro de cada uno de esos objetos. Suponga que esa es la Luna y la Tierra. Ahí está, entre los centros. Ahora, el tema, aquí me dice directamente proporcional. Pero fíjese acá, en matemática, esto es un concepto de matemática. Yo miro la ecuación y me doy cuenta de algo. Pilas con lo que voy a escribir. Noto que si el valor de M1 aumenta, esta flechita hacia arriba significa aumenta. Si el valor de M1 aumenta, si la masa de ese primer objeto sube o la masa del otro objeto sube, se incrementa, la consecuencia es que cuando yo ponga esos valores grandes aquí en la ecuación, en esta ecuación, pues la fuerza gravitacional necesariamente tiene que subir. Y de la misma manera y al contrario, fíjense, si la masa 1 en lugar de aumentar disminuye o la masa 2 en lugar de aumentar también disminuye, el resultado es que la fuerza gravitacional disminuye. Esto se conoce como, vamos a escribirlo aquí, directamente proporcionales. Cuando esto sucede entre dos variables, en dos lados distintos de una igualdad, decimos que son directamente proporcionales. Si una sube, la otra también. Si una baja, la otra también. Es esto que tenemos aquí. Pero también tenemos a R. Y R afecta en sentido contrario o de manera distinta. Fíjense. Si R, el radio, es decir, la distancia que hay entre los dos cuerpos, aumenta, la consecuencia es que el valor de la fuerza de atracción gravitacional disminuya. Y por el contrario, si R disminuye, el valor de la fuerza gravitacional aumenta. Cuando esto sucede, que si una aumenta, la otra disminuye, o que si una disminuye, la otra aumenta, se dice que las variables son inversamente proporcionales. Entonces, sirve el dato porque así como aparecen preguntas asociadas con las masas, pues también aparecen preguntas asociadas con la distancia. Esa distancia me dice esto. Si yo tengo dos objetos con masa y la distancia es muy pequeña, la fuerza de atracción gravitacional es alta. A diferencia de si los alejo, la distancia es muy grande, la fuerza de atracción gravitacional es pequeña.
Bueno, por favor me confirman con audio. ¿Se ha entendido el mensaje hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien, Sí, profe. Sí, señor. bien, muchas gracias. Profe, qué pena, ¿podría volver a repetir el último punto? Lo que pasa es que el internet se me cayó y que gringa. Con Por dos, profe. el punto, la pregunta número 8. A la niña que preguntó, la pregunta número 8. Sí, profe, la última. Ah, bueno. Bueno, creo que están viendo de nuevo el archivo Paint, ¿verdad? Sí, señor, profe. Bien. Lo que me dice acá es, quitemos cositas, esto de aquí que no me gusta. Eso. Lo que me dice aquí es esto. En corto, la fuerza gravitacional es proporcional a la masa. Entonces voy a ponerlo en color rojito para resaltar. Es esta parte de aquí. Aquí está. Esto es lo que resuelve todo. Me dice que un planeta tiene 4 lunas. Dijimos, note que de entrada esa órbita es más ajustada a lo que dice Kepler, ¿no? Kepler dice que esas órbitas son de tipo elíptico y ahí está de tipo elíptico. Yo veo que es más esto que esto. Sin embargo, me agrega el enunciado, ¿no? A la misma distancia. Eso quiere decir que está hablando más como de una circunferencia que de una elipse. Pues no se corresponde, pero uno hace el esfuerzo. Misma distancia. Eso merma la complejidad, dicho sea de paso. Si la masa de las lunas se cumple que la masa 3, así como aparece su tamaño, es la más grande. Aquí está indicado, la masa 3 es la más grande de todas. La masa 3 es mayor que la masa 4, que es mayor a su vez que la masa 1, que es mayor a su vez que la masa 2. De este tipo de relaciones que sale bastante también, ténganlo en cuenta. Hay que saber leer esos signos, ¿no? El mayor que, el menor que. De ahí yo podría decir que la masa o la luna más masiva, como se dice en física, sería la luna 3, y la luna menos masiva sería la luna 2. El caso es que en este ejercicio en particular, la luna 3 es la que tiene más masa. Y además dice, se sabe que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa, que fue lo que escribimos por aquí. La fuerza gravitacional, esta que está aquí, aporte de Isaac Newton, es proporcional, como lo podemos ver, a la masa. Mire que aquí está el igual, la fuerza gravitacional está en el numerador de la izquierda y la masa está en el numerador de la derecha, o sea, directamente proporcionales. Aquí quiero agregar algo. Hay que tener en cuenta que esta fuerza gravitacional es de tipo atractivo, por lo que se conoce hasta ahora, ¿no? O sea, no se conoce una fuerza gravitacional de tipo repulsivo, como sí sucede con los imanes. Si tenemos un par de imanes, por ejemplo estos dos, por aquí tenemos polos distintos, con color, eso lo representa. Polos distintos se pegan. Pero si usted pone los polos iguales, hay una repulsión. Entonces, esa fuerza magnética tiene doble carácter. Es tanto atractiva como repulsiva. Eso es interesante. La gravitacional no. La gravitacional es solamente de tipo atractivo. Y hay otra cosa interesante aquí. Es el hecho de que no porque el planeta Tierra tenga una masa muchísimo más grande que la masa suya o la masa mía, ella nos atraiga con más fuerza que nosotros a ella, porque es que esto es mutuo. Mire que en esta fuerza de atracción gravitacional aparecen las dos masas en simultáneo. Entonces, así como yo atraigo a la Tierra me atrae a mí. Y es en ese juego que nos atraemos mutuamente con la misma intensidad y resultamos pegados. Y entre estos dos objetos, les decía también, para los que perdieron la explicación, tienen su propia masa, están a cierta distancia, existe una atracción gravitacional que no es notoria por pequeña, pero está ahí. Y entonces acá dijimos, pues hombre, si es directamente proporcional, significa que a mayor masa, mayor fuerza de atracción gravitacional, y a menor masa,
menor fuerza de atracción gravitacional. Como aquí me está preguntando por cuál luna ejerce mayor fuerza gravitacional, pues diríamos pues aquella que tenga mayor masa, esta que está aquí. Y alguien dirá, y profe, ¿usted no nos dijo que así como la luna atrae al planeta, el planeta atrae a la luna? Sí, sí, claro que sí. De hecho, cuando tenemos la representación gráfica de estos dos cuerpos, uno hace una cosa así. Pongámosle un colorcito este. Esta será la fuerza con la que, si este es un planeta, ¿dónde le pongo? Por aquí. Planeta y por aquí una luna cualquiera. Si esta en color violeta es la fuerza con la que el planeta atrae a la luna, porque mire cómo está la dirección del vector, ¿no? Va hacia el planeta, es decir, es él el que atrae. Pues hombre, esta por acá será la fuerza con la cual la luna atrae al planeta. Son iguales en intensidad, en tamaño. El módulo de ese vector, el tamaño es el mismo, son iguales. La dirección es la misma. Usted puede ver que aquí hay esto va en sentido de radio, ¿no? Por aquí hay una línea y a través de esa línea están las dos, tienen la misma dirección, pero son contrarias en sentido. Mientras una va de la luna hacia el planeta, la otra va del planeta hacia la luna y tienen la misma intensidad. Entonces ahí está. Bueno, por favor me confirman, ¿se ha entendido esta explicación? Sí, señor. Sí, profe, Sí, gracias. profe. Este tema es muy divertido. Este tema es bonito. Mecánica celeste, ténganlo presente. Bueno, ya tenemos tiempo. Les agradezco mucho la presencia, muchachos. Gracias por la disposición, gracias por la asistencia. Espero que les haya gustado, que hayan sacado algo en claro el día de hoy. Que tengan buen día. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Profe, gracias. Con gusto. Gracias a ti, profe, que estés bien. Profesor. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Con gusto. Que estén muy bien. Buena tarde.